campeonatos nacionales prejuveniles, tanto en la rama masculina como femenina, y que estarían divididos en 5 ciudades del país. Gracias, Sebastián. Y ya vamos con nuestro tema del día, nuestro tema central. Los invitamos a que nos manden sus mensajes, comentarios al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, 301-764-4108. Y vamos a hablar de las cifras del desempleo, porque son alarmantes las cifras a las que está llegando el desempleo en el país, principalmente en las ciudades y además, sobre todo, en las mujeres. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos, y nos conectamos con todo el país después de las noticias del mediodía. Y vamos a hablar quizá de una de las noticias más lamentables que estamos viviendo en Colombia. Y no creo que solo en Colombia, sino en el mundo. Es como la otra pandemia, la pandemia del desempleo. Ayer con Marcela Peña hablábamos del informe que había entregado el DANE sobre las cifras de desempleo del último mes, y es preocupante lo que está pasando principalmente en las capitales del país, entre esas Bogotá. Y hay otra cosa que nos preocupa, Valeria, y lo decíamos ayer, y hoy es portada del periódico Portafolio, el periódico económico de la casa editorial El Tiempo, y es el desempleo en las mujeres. Es aterrador. ¿Cómo está 10 puntos por encima el desempleo de las mujeres que el desempleo en los hombres? Así es, Camila, y es que mientras la tasa de desempleo nacional fue de 20,2%, un dato pues ya extremadamente preocupante que no se veía desde el 2001, el indicador para las mujeres es mucho más grave, 26,2%, que es el peor indicador en la historia. Lo que nos muestra en este momento es que la brecha de género en la tasa de desempleo subió 10 puntos porcentuales, o sea, el doble que se registró en julio del 2019. Mire, mientras 1,9 millones de los nuevos inactivos son mujeres, 900,000 hombres. Entonces, esto lo que nos muestra pues es que hay una inequidad y una agudización de la brecha en el mercado laboral, Camila, pues que nos preocupa muchísimo. Esto se debe principalmente también a que, por ejemplo, hubo una caída del desempleo de 46,7% en el número de empleadas domésticas entre abril y junio. También muchas mujeres pues no podían trabajar porque no tienen con quién dejar a los niños, y la cantidad de mujeres que se están quedando en la casa haciendo las labores del hogar, Camila. Entonces, este tema pues es muy preocupante, pues porque la brecha que se había alcanzado a cerrar en los últimos años pues se está agudizando de una manera pues aterradora. Pero por eso, como dice Margarita Pretel, quien está conectada con nosotros a esta hora a través de Facebook Live, y dice, esto se veía venir, el tema del desempleo, que ojalá nos ayuden y le den sabiduría a los gobernantes, y los gobernantes son los que tienen que tener sabiduría para ver qué reformas hay que hacer, qué se puede hacer para estimular el empleo. Pero, Pombo, siempre hemos dicho que quienes generan la mayor cantidad de empleo en el país pues son los empresarios, y es importante también escuchar a aquellos empresarios que dicen, oiga, tal vez una de las razones por las cuales yo no puedo generar empleo es por esta, y la debería cambiar el gobierno nacional. Así es, Camila, no porque lo digamos nosotros, porque lo dice la evidencia empírica. Son los empresarios los que mueven la actividad económica del país, son los empresarios los que generan crecimiento económico, y sin crecimiento económico, no nos cansaremos de decirlo una y mil veces, pues no hay forma de distribuir la riqueza para bajar los altísimos niveles de inequidad. Son los empresarios los héroes que arriesgan no solo su patrimonio, su esfuerzo, su vida entera por generar, entre otras cosas, empleo para pagar además impuestos y para generar ciencia y tecnología. Son los empresarios los que, ahorrando para después invertir, crean los empleos y las plazas de empleos que por una desafortunadísima pandemia hoy en día están tan afectados, etcétera, etcétera. Entonces me parece que, claro, hay que mirar la lupa a través de quienes crean el empleo. No es el Estado el que crea empleo. Por cada plaza de empleo que crea el Estado, el sector productivo crea 11 plazas de empleo. Esa es la realidad, y por lo tanto, qué mejor que oír a quienes realmente crean el empleo en la cotidianidad, en el diario vivir de los colombianos, qué están pensando y qué se les está pasando por la cabeza para salir de esta crisis.
Esto no es exclusivo de Colombia, como lo dice Óscar Montenegro, que también está conectado con nosotros a esta hora. Esto está pasando en toda América Latina. Él nos escribe desde Ecuador y dice que allá en Ecuador también se ha elevado el desempleo y se ha aumentado el trabajo informal, que hay mucha gente en las calles vendiendo cosas. Pero por eso, como usted dice, quisimos invitar a empresarios grandes, pequeños, medianos, para ver cuál es su visión de cómo han visto esta pandemia en términos de generación de empleo y qué se necesitaría para que un empresario pueda generar más empleo. Y tengo a mujeres empresarias, a propósito de lo que planteaba Valeria, del desempleo en el sector femenino, que es alarmante. Nos acompaña María José Bernal, ella es economista y estudiante de maestría en economía aplicada en la Universidad de AFIT, pero además es la subgerente de Cadenas y Complementos, que es una empresa de Medellín que tiene 17 años en el mercado, que está dedicada a la importación, la comercialización y la distribución de transmisión de potencia, elementos de izaje y ferretería, y están empleando 25 personas. María José, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Camila, a ustedes y a todos en la mesa. Cuando una empresa tiene 25 personas, cuando emplea 25 personas, entra dentro de la categoría de ¿qué? ¿De pequeña, mediana o mediana empresa? Mediana, si no estoy mal, sí. Y yo le pregunto, en medio de la pandemia, cuando estamos viendo estas cifras de desempleo, cuando estamos viendo los números que nos entregan, la realidad que está viviendo la gente, y dice Pombo, los empresarios son los que generan los empleos, ¿qué le hace falta a un empresario para poder generar más empleo? Pues claramente lo que necesitamos es dos cosas. Necesitamos flexibilizar el mercado laboral, que no sea tan costoso ni tan complicado generar empleo, y necesitamos facilitar la creación de empresas. Tenemos que entender que el principal generador de empleo, el que tiene la responsabilidad de generar empleo, es la empresa privada y no el Estado. Y pues nos enfrentamos a la hora de crear empleo, de crear empresa con una estructura tributaria sofocante para la empresa. Además, es completamente complicado y costoso contratar personas. Entonces, cada vez es más complicado, son más los obstáculos para preservar ese empleo. Ya en esta coyuntura de crisis es difícil crearlo, pero es también muy complicado preservar el que ya se tiene. Ahora nos vemos enfrentados a 2 dígitos en una tasa de desempleo, cosa que no se veía hacía mucho tiempo. Y como ustedes han mencionado, la brecha cada vez es mayor entre hombres y mujeres. Necesitamos flexibilizar, y con eso me refiero a disminuir costos de contratación, disminuir regulaciones. Acá la ley es como dispuesta a que el empresario sea el malo, el negativo, el que es el explotador, sabiendo que tenemos que proporcionar es una más amplia negociación entre empleados y empleadores. Permítame saludar, María José, porque también nos acompaña Juliana Barreto, que ella es empresaria de La Carreta, es abogada, inversionista y consultora empresarial. Y La Carreta es precisamente una empresa familiar que nace de una tradición campesina y ganadera y que actualmente está distribuyendo en todo el territorio nacional productos como arequipe, leche condensada y salsa de frutas. Juliana, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando pues con la gente que es empresaria, con la gente que genera empleo, a ver qué es lo que pasa y cuáles son las limitantes que se tienen para poder contratar más gente. Bienvenida. Hola Camila, gracias por la invitación. Yo le hago la misma pregunta que le hacía a María José. María José dice, acá necesitamos flexibilizar la contratación, necesitamos que sea más fácil contratar a las personas. ¿Usted piensa exactamente lo mismo o tal vez piensa que hay otras cosas que se deben hacer para poder disminuir el desempleo en el país? Lo que yo creo es que en este momento pues es muy difícil que la legislación cambie de un día para otro. Más bien con lo que aprendamos de esta pandemia pues vendrán algunos cambios. Pero por ahora yo creo que los empresarios lo que tienen que hacer es no tanto reinventarse, sino que no me gusta tanto la palabra porque la han usado un montón, sino más que todo ajustarse y mantener lo que tienen, o sea, sobrevivir a lo que estamos pasando. Tratar de cuidar a nuestro recurso humano como el valor más precioso de nuestra organización y cuidar a cada una de estas personas porque son en familias, ante todo, que están trabajando para
para las empresas que uno dirige. María José, yo quiero preguntarle sobre algo que mencionó mi compañero Rodrigo Pombo al principio de la intervención. Él decía que lo que se necesita es crecer, que las empresas puedan crecer para generar empleo. Pero el país venía creciendo antes de la pandemia y las cifras de desempleo estaban empeorando. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿es suficiente con la mano invisible del mercado, con que las empresas crezcan para generar empleo y no se necesita de pronto, digamos, de ayudas o tratamientos diferenciales para incentivar a que las empresas contraten más mujeres? Bueno, yo creo que lo que necesitamos es precisamente flexibilizar, porque tenemos que confiar en que el sector privado actúa, y cuando actúa bien, porque tiene sus propios intereses para defenderse en el mercado. Yo considero que no hay mejor programa social, subsidio, que un trabajo. Nada dignifica más que el mismo trabajo. Al enfrentarse a un subsidio, la gente termina pues negándose y termina así en esa servidumbre frente al subsidio. Nada dignifica más que un trabajo, la plata bien ganada. Entonces lo que necesitamos es generar ese empleo. Teníamos unas tasas de desempleo mucho menores, habíamos llegado a un dígito alrededor del 9%, incluso 8% en los últimos años. Pero aún así teníamos más o menos un 50% de desempleo, de informalidad, perdón. Entonces sigue el problema. ¿Y qué es lo que nos tiene que importar? La informalidad, ¿qué significa? Significa gente que no tiene acceso pues, a beneficios, ahorro, un sistema jurídico digno, no puede tomar eso como una experiencia laboral, es gente que está marginada en el mercado laboral, y eso es por las barreras que se generan, que se imponen por decreto para generar ese empleo. O sea, a mí ha llegado gente a la empresa y me dice, contráteme por favor, así sea por medio tiempo, así sea por unas horas, pero es muy difícil. Uno quisiera contratar más gente, pero realmente es muy costoso. Nosotros, los empresarios, corremos más o menos con un 50% de costos con respecto al salario que el trabajador nunca percibe. O sea, un mínimo realmente no es un mínimo. Un mínimo es más o menos 1.400.000 pesos para el empresario. Y tenemos que entender algo, es que el salario es el reflejo de la productividad de la persona. Entonces, pues de amor no se vive, los empresarios queremos dar mucho empleo, pero necesitamos pero María José, que esos costos se solventen. Yo tengo una pregunta porque entiendo, digamos, el discurso y entiendo la preocupación que hay con la informalidad en Colombia, que ya es casi, pues, digamos, la mitad del país en informalidad. Pero las personas que están contratadas y que tienen cierta estabilidad laboral, pues pueden estar preocupadas cuando usted habla de flexibilización laboral, porque pueden decir, entonces a mí se me va a perjudicar, digamos, los derechos adquiridos que tengo como trabajador y mi situación actual para que puedan contratar los informales. Es decir, esa flexibilización laboral también genera una precarización laboral para muchas personas que en este momento sí están trabajando. No, es que ahí el problema es entender que el empresario sea malo. Empresarios serán 2 o 3. El resto es gente trabajando honestamente y buscando las mejores condiciones para su gente. Eso por un lado. Por otro, hay empresas que dan doble prima. Eso no lo dice la ley. Eso es una negociación a la que llega el trabajador con el empleador. Entonces nosotros tenemos es que abrir esa puerta. Y también me decanto por el tema de un fácil despido, eliminar las liquidaciones, porque un fácil despido es una fácil contratación. Lo que necesitamos es dinamizar el mercado. Aquí un empresario la piensa 2, 3 y hasta 10 veces para contratar a alguien porque es muy costoso, porque es difícil después despedirlo si pues no se adaptó al ritmo de trabajo, no fue un buen trabajador. Entonces uno tiene que tener la certeza. Dime. No, es que quiero porque usted está diciendo, nosotros somos una pequeña empresa, somos trabajadores, contratamos 25 personas y nos ponen 1.000 talanqueras para contratar y para despedir. Y eso obviamente hace que uno se lo piense más de 5 veces para contratar una nueva persona. Pero permítame, por ejemplo, saludar a Carlos Enrique Cavelier, que es el presidente de Alquería, que es una empresa que conocemos todos los colombianos, que se fundó en 1959, una empresa grande en Colombia. Y quiero saber si el doctor Cavelier piensa exactamente lo mismo, si todos los empresarios están en esa misma línea de decir, oiga, para poder bajar el desempleo necesitamos flexibilizar las formas de contratación y las formas de despido. Señor Cavelier, bienvenido.
Camila, muchas gracias por tenernos aquí en Blue hoy. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Pues digamos que una de las cosas que ha hecho Colombia tiene las tasas de desempleo generalmente más altas de América Latina y tiene las tasas de informalidad también más altas de América Latina. Y esto lo que refleja son las inflexibilidades. Yo no soy un experto en empleo, no soy un economista, pero entiendo esos procesos y lo entiendo sobre todo pues de una persona como Valeria que dice, me cuesta trabajo enganchar a una persona más, 2 personas más, me cuesta despedirlos y ahí hay montones de empleos que se generan en ese proceso. Entonces, pues sí es importante una flexibilización, es un debate que será eterno, esperemos que no sea eterno, pero sabemos que es de los temas más críticos que tiene el proceso, porque Colombia no puede seguir teniendo tasas de desempleo del 10%, sino del 7%, del 6%, y volvemos ahora al tema de las mujeres, que también siempre tienen una disparidad enorme en el empleo, y habrá que tener incentivos para también entre las mujeres. Por otro lado, Rodrigo decía que el sector privado produce 10 veces lo que produce el sector público en empleo, pero son 20 veces. La verdad es que 21 millones de empleos que hay en Colombia, 1 millón lo genera el Estado y 20 millones lo generan el sector privado. Es decir, que usted sí está en esa línea, doctor Cavalier, que básicamente necesitamos flexibilizar e ir en contra de lo que dicen las centrales obreras, porque las centrales obreras que representan a los trabajadores siempre han estado en contra de esa flexibilización laboral, porque dicen, lo que pasa es que quieren supuestamente bajar la tasa de desempleo, pero bajarle a todo el mundo las condiciones y esos derechos adquiridos que hemos tenido durante años de lucha también desde el sector obrero. Yo lo que creo es que también no puede ser una talla para todo el mundo. Seguramente las empresas más pequeñas como la Valeria, debería tener más flexibilidades para poder arrancar, subir, bajar de lo que pueden ser empresas medianas o grandes. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que entender son las situaciones diferenciales para poder entender en qué está parado cada uno. El sector agrícola, por ejemplo, tiene unas tasas de informalidad gigantescas. Porque, pues, digamos, la cosecha cafetera, ¿cómo se recolecta? Se paga en efectivo, no hay prestaciones, lo mismo pasa con la ganadería. Entonces, pues, diferentes sectores tienen que tener diferentes tallas y diferentes procesos. No simplemente decir, vamos a pagar por horas y esa va a ser la reforma laboral que se va a hacer. Creemos que diferentes sectores tienen que tener diferentes áreas y también lo hemos discutido con José Enrique hoy en la SAC y él ha tenido una propuesta muy interesante en ese sentido también. Claro, pero permítame entonces irme a otra gran empresa, esta del Valle del Cauca, de la tierra de Hugo Mario Palomar, y es a Colombina. Está también con nosotros César Caicedo, que es el presidente ejecutivo de Colombina. Señor Caicedo, bienvenido. Unas buenas tardes para todos, espero todos se encuentren muy bien y sanos. Señor Caicedo, Colombina, ¿cuántas personas emplea en el país? Colombina emplea 8.000 personas, de las cuales más o menos 7.000 son en Colombia. 7.000 en Colombia, 1.000 en el exterior. ¿Ustedes mantuvieron todos los empleos durante la pandemia o tuvieron que salir de alguna gente por cuenta del coronavirus? Nos pusimos el propósito de mantener todos los empleos directos de Colombina y así lo logramos afortunadamente, a pesar de las dificultades, tendría que decir. Claro, señor Caicedo, y ahora la misma pregunta que le hemos hecho a todos los invitados de esta mesa de trabajo. Usted es otro de los que coincide que en Colombia es muy difícil contratar a un trabajador y muy difícil despedirlo y por eso se lo piensan las empresas grandes o pequeñas, no importa el tamaño, porque por eso aquí estamos teniendo de todos los tamaños, no importa el tamaño, se la piensan 2 veces para contratar a un trabajador. Yo creo que esto es una pregunta bastante espinosa, eso se lo sabe muy bien. Yo diría 2 temas a ese respecto. 1, vivimos en un mundo globalizado donde para atraer la inversión a Colombia, y la inversión significa empleos, hay que ser competitivo. Entonces, muchos inversionistas de muchos sectores escogen entre Colombia, Ecuador, Perú o Asia y otros países para hacer sus inversiones. Entonces, en la medida que en Colombia sea más costoso operar, y eso tiene unas implicaciones, el tema en mención de no flexibilizar el tema laboral, pues eso encarece a Colombia. Eso no es un secreto ni debe doler, eso es un hecho.
Entonces hay que tener cuidado y en todo buscar el justo medio. Entonces creo que el no ser más flexible en Colombia seguramente no está dejando venir más inversión a Colombia, tanto nacional como internacional. Y el otro tema es la informalidad. También no en vano el 50% más o menos de la economía colombiana es informal, porque la gente le da miedo salir a contratar gente cuando se tiene una iniciativa y es desde la empresa más pequeña hasta una mediana, etcétera, les da miedo contratar gente porque se van a quedar con un compromiso muy difícil de deshacer. Entonces yo creo que considerando esas dos cosas, una realidad como un poco más internacional y otra un poco más local, son dos razones de peso para que el país entre con seriedad, sin irse a los extremos, a tener esa discusión. Es muy sana para la formalización del país y para atraer más inversión, que significa más empleos de calidad. Y la otra cosa que tal vez no hemos mencionado, doctor Caicedo, es pues ampliar el mercado para generar más empleo. Y ustedes en Colombia sí que son un buen ejemplo de cómo ampliar ese mercado. Pues están, si no estoy mal, en casi del mundo, incluyendo algunos de África y Asia. ¿Usted cree que en la pospandemia va a ser eso muy difícil o cuál es la clave para ampliar ese mercado y generar más trabajos? Pues definitivamente, como lo han mencionado ustedes, el gran generador del trabajo en el mundo y Colombia pues no es excepción, es la iniciativa privada, y es muy importante que la iniciativa privada no se asimile a solo la gran empresa, no. Los empleos se generan en todo lo que sea de iniciativa privada, desde la persona que tiene 5 carros trabajando, o un taller de mecánica, o una gran empresa. Entonces, definitivamente, el círculo virtuoso que uno quiere montar es atraer la inversión, y atraer la inversión es la gran inversión internacional y también despertar la iniciativa desde la más pequeña hasta la más grande a nivel nacional, para que en la medida que llegue de verdad esa inversión, haya demanda por puestos de trabajo y así crecemos el número de empleos. No hay otra. Lo demás, honestamente, es retórica. Uno no puede crecer el desempleo con buenos deseos. Eso tiene que ser el resultado realmente de la atracción de capital y de abrir nuevas empresas y crecer las existentes. Sí, pero vamos a pensar en crecimiento de empleos y sobre todo de empleos de mujeres después de los resultados que hemos visto, y por eso yo le quería preguntar a la doctora Barreto, desde la empresa de ella, desde esta empresa, hablemos un poco de las empleadas. ¿Cuántas empleadas tienen ustedes? ¿Cómo fue el movimiento de esas empleadas? ¿Cuál ha sido el comportamiento de esos empleos de mujeres durante la pandemia, como para entender esos cambios que surgieron y que muchas veces tienen relación con estos datos que está dando el DANE? Igualmente le pregunto por las personas que aspiraron a tener un empleo con ustedes durante este tiempo o en el último periodo. Ana Cristina, pues en nuestra empresa es un poco particular porque la parte de operarios en su mayoría son hombres, como lo podría decir también Carlos Enrique o el doctor Caicedo, porque somos empresas que requieren una fuerza especial para trabajar. Pero en nuestro caso, todas las personas administrativas como tal, la mayoría son mujeres. ¿Qué hemos tratado de hacer en esta época de crisis? Primero, mantener horarios flexibles, mantener horarios donde permitan tener un teletrabajo y adicional cuidar a sus chiquitos en la casa. Y hay otra cosa que quiero resaltar, y es que no podemos confundir el tema de flexibilidad con informalidad, porque una cosa es ser flexibles como contratamos o como permitimos que las personas trabajen para nosotros, y la otra cosa es la informalidad, donde no hay contratos, no hay prestaciones y por eso es mucho más fácil despedir. Entonces hay que tener un cuidado inmenso con el tema de la informalidad, porque es una de las 4 causas por las que las mujeres están perdiendo el empleo en estas épocas de pandemia, adicional a que trabajan en sectores sociales como comercio, turismo, eventos, trabajan en labores domésticas no remuneradas como la crianza y la limpieza,
o donde hay una pérdida de capital humano femenino cuando las chiquitas dejan de asistir al colegio, las que ya estamos hablando como adolescentes o pretrabajadoras, y ya no vuelven al colegio o a educarse por el tema de la pandemia. Permítame, doctora Barreto, porque es que yo que escuchaba a María José, que es una empresaria que emplea a 25 personas en un trabajo de su familia, pues decir que necesitamos hacer liberación de la normatividad en torno al empleo, que sea cada vez más fácil contratar, que sea más fácil despedir. Entonces, María José, frente a las mujeres que contratan ustedes en su empresa, ¿usted estaría de acuerdo con lo que dice un oyente que está conectado con nosotros hasta ahora, que se llama Francisco Hernández, que dice que desde que se impulsó el aumento de las licencias de maternidad, la contratación de las mujeres disminuyó? ¿Es cierto Totalmente. eso, por lo menos en el caso de su empresa? Usted dice, si le damos licencia de maternidad a las mujeres, entonces ¿es mucho más raro que se contrate a una mujer que a un hombre? No, en el caso de mi empresa no, pero sí es verdad, claro, los empresarios en general, no se lo he oído a uno solo, se lo he oído a más personas, no buscan contratar mujeres en edad reproductiva porque si las contratan, las capacitan, ahí mismo saben que se van de licencia. Nosotros, como mujeres, lo que más necesitamos es pues esa flexibilidad para contratarnos por horas, para tener un horario flexible, esa eliminación de los recargos de festivos, de nocturnos, todo eso que hace más complicada la contratación. Sí, claramente las licencias son un obstáculo para las mujeres. Señora Bernal, pero digamos que usted ha hablado de que hay muchos obstáculos para esa flexibilización laboral en Colombia. ¿Qué eliminaría usted? Usted como empresaria, que usted genera 25 empleos en su empresa, ¿qué eliminaría usted de esos obstáculos? ¿Cuál cree usted que realmente el que está complicando mucho más las cosas en Colombia y en esta época de pospandemia? ¿Cuál sería ese principal obstáculo que usted eliminaría? Bueno, hablemos de propuestas. Yo propongo un salario mínimo diferencial por regiones. Eso se ha tratado, pero no se ha llevado como un debate que trascienda como lo necesitamos en el país. Propongo disminuir costos, y por costos me refiero a cesantías, a primas, a vacaciones. También me refiero a los parafiscales. Como mencioné anteriormente, el empleador corre con un costo adicional al salario que es más o menos el 50%, y eso el empleado nunca lo percibe, muy pocas veces. Entonces, todo eso son barreras a la generación de empleo. También la regulación, la hiperregulación. Eso, incluso hace poco me llamaban a ofrecerme un curso que, según el que me lo ofrecía, era obligatorio, sobre riesgo público para las personas que son mensajeras y todo. Entonces ya uno tiene que ser el que corre con el costo hasta del riesgo público. Créame que por todos los lados es cada vez más difícil generar empleo. La contratación por horas es vital, es muy importante. Y esto no es lejano, no estoy hablando de disparate, estoy hablando de algo que necesita urgentemente nuestro país, porque ahorita mencionaban los sindicatos y los derechos conquistados, que en realidad son unos privilegios para unos pocos, porque estamos hablando de un país que hasta el año pasado tenía más o menos un 50% de informalidad. Desde que empezamos la coyuntura de la pandemia no tenemos tan claros los datos de informalidad, obviamente por recolección de datos del DANE, aunque hay que reconocer sus grandes esfuerzos, pero debe estar mayor que ese 50%. Y esta gente, lo que pasa es que no tiene acceso a ese mercado laboral, no tiene forma de emplearse, de tomar experiencia, de escalar dentro de una empresa formal. Entonces cada vez es más complicado. A los informales y a los desempleados nadie los representa. En la comisión tripartita del salario mínimo no están los informales, no están los desempleados. ¿Quién los representa? Los sindicatos representan a las personas que ya tienen un empleo, pero a los informales no. Y hay muchas personas que quisieran trabajar, no sé, mamás que quisieran cuidar a sus niños en la mañana y trabajar en la tarde. Es muy difícil contratar por horas aquí. Yo quiero preguntarle al señor Caicedo sobre lo que está diciendo María José, porque básicamente lo que estamos viendo es que lo que se propone es una gran reforma laboral, o sea, temas de flexibilización pues de salarios en general, salarios regionales, salarios por horas, etcétera, pero para eso se necesita un pacto nacional para que esto pase. Y lo que estamos viendo al final es que hay
digamos, un sector del país que no entiende todavía que el sector privado es el que genera riqueza y desarrollo, y más bien ven a los grandes empresarios como los antagonistas del paseo, y así es muy difícil llegar a un pacto nacional. ¿Usted por qué cree, señor Caicedo, que todavía los colombianos piensan que el sector privado es el antagonista, el malo del paseo? ¿Será que ustedes han fallado en poder comunicar las bondades del sector privado y lo importante que de lo que ustedes hacen para el país? Señor Cavalier. Aló, ¿me escuchan ahí? Sí. Okay, sí, lo escuchamos. Sí. Sí, es probable que haya habido fallas en comunicar eso. También hay que decir que hay mucha desinformación. Digamos que no es secreto para nadie si uno se quiere informar. Los países que se han alejado de las economías de libre mercado, los desempeños económicos que han tenido son paupérrimos. O sea, pero como todo, hay que buscar y encontrar acuerdos, y el país tiene que reconocer que tiene algunas falencias, o sea, un nivel de desempleo tan alto como el que tenemos y un nivel de informalidad tan alto como el que tenemos, tiene que mostrarle a uno que algo no estamos haciendo bien en el modelo de desarrollar más demanda por empleo digno y formal. Algo en la ecuación nos está fallando, y muy seguramente tiene que ver con lo que las colegas han mencionado. Sí, perdón. Sí, déjeme interrumpirlo ahí, señor Caicedo, discúlpeme, porque usted dice algo está fallando en que podamos demandar mayor empleo formal. Mi compañero Oscar Montes le preguntaba a María José Bernal, que es una empresaria de una pequeña empresa, que cuáles son las propuestas que debería cambiar, y pues María José básicamente dice que hay que acabar con una cantidad de normas que benefician al trabajador y solo al trabajador, y se olvidan del que está desempleado y del que está en el sector informal. Usted, desde una empresa que, como nos dijo, emplea a 8,000 personas, ¿cree exactamente lo mismo? Que las propuestas que hay que hacer es que no haya que pagar liquidación cuando a una persona se le despide de su trabajo, o que no haya que pagar primas, o que se pueda trabajar por horas. ¿Cuáles son las propuestas que dicen los empresarios? Eso hará que contratamos más personas en Colombia. Yo no le podría decir en esta conversación la solución exacta, pero sí creo que hay que entablar esa discusión, porque se puede pensar en muchas cosas. Se puede pensar, y alguien lo mencionó, en temas diferenciales, por ejemplo, hay ciertos aspectos de derechos adquiridos. Se puede pensar diferente para nuevos puestos de trabajo. De pronto en las regiones hay diferentes realidades y diferentes costos de vida, y eso también se puede implementar. Se puede pensar en métodos de transición para atraer empresas de la informalidad a la formalidad. O sea, todo eso hay que estudiarlo. Lo que sí le puedo decir concretamente que me parece es un error, es pararnos en la línea de decir, no, de aquí no nos movemos porque estos son lo que ha habido hasta el momento y no nos movemos. Me parece que eso no es sano, porque la situación, la pandemia mundial nos ha traído una emergencia a todos, una necesidad de buscar soluciones creativas y ceder y estudiar las cosas para, ojalá, vuelvo y repito, yo sé que estoy siendo repetitivo con esto, atraer más inversiones. Que si no hay más negocios nuevos, más iniciativa privada, no va a haber más empleo. Es la única manera que va a haber más empleo. Y en la medida que haya más empleo, debería llegar mejores salarios, porque al final del día, y lo mencionó una colega ahora, es un tema de productividad y de demanda por esos puestos de trabajo. En la medida que llegue esa demanda, los salarios tienen que mejorar, y ese es como el círculo virtuoso que uno está buscando. Entonces yo sí creo en concreto que se tienen que estudiar cambios, hacer partícipe obviamente a todos los actores, y ojalá buscar puntos de acuerdo donde se genere un gana-gana, y todos tenemos que ceder un poco en esa gran discusión. Camila, Carlos yo Enrique, quisiera intervenir. Sí. Adelante, María José, adelante, la escucho. No, Juliana. Juliana, perdón. Tranquila, quisiera intervenir sobre el tema el tema de la edad reproductiva de las mujeres y entrar a trabajar. Me parece que justamente es un tema que los empresarios de segunda y tercera generación, o de cuarta o quinta, porque sé que Carlos Enrique y César
pues ya llevan mucho tiempo de experiencia y sus padres también lo tenían. Yo creo que no es justificable que en el 2020 uno esté todavía pensando que no puede contratar mujeres en edad reproductiva. Lo que yo creo que es que uno se tiene que ajustar a lo que pasa con las mujeres con edad reproductiva, porque está comprobado que las mujeres, uno, están más preparadas a nivel educativo, y segundo, cuando ocupan puestos de CFOs o CEOs, es decir, gerencia general o gerencia financiera de las empresas, tienen un profit del 18% más de rentabilidad. Entonces yo creo que ese tema de temas de no contratar mujeres por A, B o C está en nuestras manos cambiarlo. Yo estoy de acuerdo con usted, Juliana, pero por eso le preguntaba a María José, porque María José dice, obviamente yo he escuchado a muchos empresarios que se la piensan 2 veces a la hora de contratar a una mujer en edad reproductiva, porque saben que le hacen la capacitación y posteriormente van a tener que irse a licencia de maternidad. O sea, respuesta de una empresaria. Sí, pero no, porque más bien buscamos una solución para eso, buscamos una solución creativa para cuando la mamá esté en edad reproductiva o cuando esté en la licencia de maternidad, a dejar de contratar una persona que puede ser mucho más capaz. Es que yo creo que el punto acá es que no es un tema de género, sino de capacidad. Claro, el tema es, listo, cuando esté en licencia, ¿por qué no se le da la opción de teletrabajo? Pero no, es que ahí llega Salud y Seguridad en el Trabajo y te dice que tenés que poner un puesto de no sé tantas dimensiones, no sé cuántas especificaciones, o sea, por todos lados está la regulación. Pero yo creo que eso ha cambiado en los últimos 6 meses, porque fíjate sí, pero que es todo por el mundo emergencia se ha sanitaria. Pero por emergencia sanitaria, cuando volvamos a lo mismo, las cosas han cambiado. No creo que volvamos a lo mismo. Total, la emergencia sanitaria lo que nos ha dado es flexibilización, por eso no decimos teletrabajo, decimos trabajo en casa, porque teletrabajo es un mundo completo que nos emproblema la vida a todos. ¿Sí? Pero fíjate, la emergencia sanitaria ojalá siguiera así, porque esa flexibilización lo que nos ha permitido es mantener el empleo. Pues ojalá nos dejen esa flexibilización. Yo quiero hacer unas anotaciones relacionadas con lo que decían los panelistas también. La imagen del empresario, la izquierda se ha encargado de desprestigiarla de una forma completamente efectiva en el mundo, pero especialmente en este país. Sabiendo que pues el empresario es desde la señora que vende tintos, la que vende empanadas, el zapatero, el que tiene una empresa de 50 personas o el dueño de una multinacional. Todos son empresarios, formales o informales. ¿Y cuál es la realidad del empresario? Y sí que lo hemos vivido en estos tiempos de crisis dura. La realidad del empresario es prestar dinero e irse al sobregirar. Eso lo puede contar más de una persona y no solo una vez en su vida o en su experiencia como empresario. Entonces hay que entender eso, el empresario no es el malo. Y repito, como dije anteriormente, empresarios serán 2 o 3, el resto somos gente honesta, trabajando y buscando lo mejor, tanto para la empresa como para los empleados. Me parecía que el doctor Cavalier, permítame, Juliana, porque creo que el señor Cavalier quería decir algo referente a esta discusión. Me pareció escucharlo. No, yo quería intervenir sobre el tema, por ejemplo, que Oscar estaba planteando sobre la ampliación del mercado. Colombia, por ejemplo, tiene 12 millones de personas en el sector agrícola, de los cuales la gran mayoría son personas que están por debajo del nivel de pobreza y son informales. Y la formalidad es la primera fuente de pobreza. Claro, tenemos que salir a buscar mercados internacionales para nuestros productos, pero tenemos un mercado nacional que no es de 50 millones de habitantes, es seguramente de 35 a lo más, en épocas de post-pandemia, de prepandemia, perdón. En la medida que ese sector agrícola, que esos campesinos que se formalicen, levanten sus niveles de productividad, levanten sus niveles de ingreso, entonces van a poder hacer parte de ese mercado nacional y todos vamos a salir ganando. Entonces, pues, esa es una de las definiciones de formalidad. Y está claro lo que decía el doctor César, de que el ingreso
depende de la inversión. Eso lo vimos claramente en carne propia hace 20 años en la recesión del 99, que nosotros pues en aquel día tuvimos una posición muy difícil porque estuvimos en la ley 550, y solo en la medida en que la gente pues tuviéramos inversiones en las empresas y tuviéramos créditos en las empresas, podíamos avanzar en el crecimiento de la oferta, y eso dependía claramente también de la generación de la demanda. Entonces, pues, el país tiene en este momento, sí, claro, o sea, todo ese debate de la flexibilización, y yo sí creo que hay que hacerlo a la medida, como dice César. Pero o sea, todo también el tema del debate de la generación de empleo en muy corto plazo, con créditos a las empresas, porque como decía tal vez Bruce McMaster estos días, las empresas tienen una licencia para operar, y durante varios meses, semanas, la licencia se les quita por la pandemia, y las empresas, pues, entre comillas, no son las que son culpables de hacer eso, sino es una situación externa, es un choque externo. Entonces, el crédito que hay que hacerle llegar a las empresas debe ser muy, muy crítico en este momento. A mí me gustaría terminar con el doctor Caicedo con un tema que de pronto ha quedado por fuera y a mi juicio me parece igualmente importante, y es el tema de la seguridad o inseguridad jurídica. Independientemente del tamaño y de la región, el diagnóstico que todos ustedes, empresarios colombianos, héroes de la patria, así los denomino yo, han hecho y coinciden en todos los puntos. Doctor Caicedo, ¿usted de alguna manera, con sus más de 7.000 empleados, han sido víctimas del activismo político judicial en materia laboral? Pues, digamos, meten a usted en problemas serios acá. Pero, necesidad, pero simplemente lo que quiero ver es, porque hemos hablado de la legislación, rama legislativa, los poderes públicos en cabeza del presidente y obviamente de los alcaldes y gobernadores, pero la rama judicial, los jueces de la República tienen un rol protagónico en el tema de la inseguridad jurídica. Quiero indagar sobre eso como última pregunta. No, en particular no podemos decir que hemos sido víctimas de eso, porque no respondería a la realidad, no. En concreto no hemos sido víctimas de eso. Pero, vuelvo y repito, sí creo que hace falta un gran ejercicio nacional que incluye, obviamente, la rama jurídica, porque eventualmente la legislación se convierte en fallos para estar seguros que estamos tomando decisiones y creando leyes y normas, y por ende acompañándose eso con fallos que buscan realmente la creación de empleos mediante el convertimiento de Colombia en una plataforma más competitiva que permita atraer inversión. En ese sentido, sí hay un espacio de mejora grande. Este tema hasta apenas empieza sí. Y esta discusión tiene que darse qué va a pasar, cómo generamos la posibilidad de crear más empleo en Colombia, porque incluso antes de la pandemia las cifras de desempleo ya estaban creciendo. Ahora llegó la pandemia y estamos viendo las cifras que nos entregó ayer el DANE, estamos por encima del 20% de desempleo en el país, y en las ciudades pues estamos mucho peor. Vamos a ver si el gobierno nacional alcanza o no a generar una reforma laboral, que es básicamente lo que entiendo, entre otras cosas, con matices, por supuesto, unos más moderados que otros, pues plantean nuestros empresarios a quienes invitamos el día de hoy. Como les digo, este es un tema que apenas comienza y seguiremos todos discutiéndolo, y tiene pues muchas aristas y hay muchas cosas que tenemos que hablar al respecto. Pero como pues en radio se nos acaba el tiempo, yo quiero darle las gracias al señor Caicedo de Colombina. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que los aportes a buscar ese gran diálogo nacional hayan sido positivos. Claro que sí, pues ojalá. María José Bernal, subgerente de cadenas y complementos en Medellín. Mil gracias a usted también por haber estado con nosotros y haber pues participado en este debate que seguramente seguirá estando sobre la mesa en los próximos meses, semanas y años. Muchísimas gracias a todos. Carlos Enrique Cavalier, presidente de Alquería, gracias por haber estado aquí. Amiga, un placer. Muchas gracias por la audiencia y por permitirnos expresar nuestras ideas aquí entre todos sus oyentes. Y Juliana Barreto, que es empresaria de La Carreta. Mil gracias también por acompañarnos. Gracias, Camila. Adiós, doctor Combo.
Y aquí estuvimos, entonces, doctor Pombo, usted muy amigo de los empresarios, como usted les dice, ellos son los héroes de la patria, como usted los llama, pero bueno, tuvimos 2 empresarias y 2 empresarios, que es algo importante, a pesar de cómo la brecha se ha venido agrandando entre el desempleo femenino y el desempleo masculino. No, una machera de panel tuvimos hoy de distintas regiones, en igualdad de género, equidad de género, de distintos tamaños, y el diagnóstico, salvo por el tono, es exactamente el mismo. Entonces yo lo que creo es que a esto hay que quitarle tanto economista y tanto gurú para acudir a los que realmente producen empleo para tomar las decisiones correctas. Claro, pero tanto gurú es los que están planteando qué se debe hacer en reforma laboral, ¿no? Porque como todo, como siempre, se creó una reforma, se creó una comisión de gurús y expertos para ver cómo podemos disminuir el desempleo en Colombia, que está llegando a cifras nunca antes vistas. Sí, pero el sablazo era más para los economistas que hablan de unas teorías muy enteléquicas, muy alejadas, muy en ocasiones abstractas, inclusive cuando realmente el tema de empleo no da esperas, lo más pragmático y lo más justo que hay, y para eso tenemos a estos panelistas, que esto realmente saben. O sea, su sablazo no era el gobierno, no era esa comisión que creó el gobierno, sino su sablazo eran los economistas en general. También al gobierno, si usted se la quiere, pues se la mando también al gobierno, no tengo ningún inconveniente en ello, pero realmente el sablazo es a dejar de teorizar para entrar a políticas concretas que realmente alimenten el empleo, la riqueza y por lo tanto el bienestar práctico, cotidiano, vivo de todos los compatriotas. A nivel mundial, el desempleo es una preocupación y pues a nosotros que estamos aquí en Colombia nos preocupa lo que está pasando en nuestro país. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, hoy escuchando a empresarios de diferentes regiones, de diferentes tamaños, las empresas sobre cómo ven ellos la posibilidad de generar nuevos empleos, qué se necesita. Y pues muchos hablan de una reforma laboral. A ustedes 1000 gracias por haber estado con nosotros conectados a esta hora. Nos escuchamos de nuevo mañana a las 10:30 de la mañana. 50 años de noticias. Econoticias de Ecos del Conveima. 50 años de historias. A la gente de Econoticias. 50 años de periodismo. Blue Radio saluda a su emisora afiliada Ecos del Conveima, 790 AM en Ibagué, y su noticiero Econoticias. En sus 50 años de liderazgo en el periodismo regional del Tolima, Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional, emisora afiliada a Blue Radio.